siente esa frustración no puede dejar de intentar. ¿Cómo están? Para mí es un gusto este reencuentro con todos ustedes. Esta vez les estoy convocando para conversar a propósito de algunas cosas que a los uruguayos nos interesa y mucho, a pesar de que muchas veces decimos que los temas espirituales para nosotros tienen un lugar secundario para nuestras vidas y para nuestros intereses. Sin embargo, creemos que eso va cambiando y quiero presentarles a alguien que para nosotros es muy especial. Lo hemos conocido a través de algunos encuentros que hemos tenido en la radio Carve, donde nosotros trabajamos habitualmente de mañana, y queríamos que de alguna forma ustedes también compartieran el privilegio de conocer a Monseñor Claudio Páleca, de escucharlo, tal vez de disentir, tal vez de acompañar, tal vez de autoconvencerse, en fin. Lo cierto es que les propongo un viaje por la espiritualidad, un viaje donde tenemos que hacer convenciones, y bueno, y el que no esté dispuesto obviamente no lo hará, en el sentido de pensar en eso que se llama, Monseñor, la expansión de la conciencia. Claudio Páleca, ¿cómo se define? Como un obispo de una iglesia católica separada de Roma hace ya más de 100 años, una iglesia que se llama Iglesia Católica de los Mariavitas, como un sacerdote que trata de hacer lo mejor que puede lo imposible, que Freud hablaba de profesiones imposibles, decía que la de maestro, la del psicoanalista, la del político eran profesiones imposibles, y creo que la del sacerdocio también es una profesión imposible porque nunca se está a la altura del Señor ni de la perfección. Pero bueno, aunque uno siente esa frustración, no puede dejar de intentar hacer un poco su voluntad. Los mariavitas, ¿en qué se diferencia la iglesia mariavita del resto de la iglesia católica? Habemos más o menos unas 33 iglesias católicas separadas de Roma en distintos momentos de la historia de la salvación. En nuestro caso, la iglesia de los mariavitas se separó más o menos en la época del Concilio Vaticano I, a raíz de una serie de temas como la infalibilidad papal, que nosotros no estamos en contra de que las decisiones del Papa sean infalibles, sino que consideramos que todos los obispos pueden ser visitados, iluminados por el Espíritu Santo, y también todas las personas en algún momento. Y que tanto lo que un obispo diga como lo que un ser humano diga debe ser sometido a discernimiento para saber si eso es de Dios, si es de la persona o si es de otro espíritu. Nosotros nos diferenciamos porque hemos vuelto desde la separación con Roma a una tradición muy antigua, que es la de la búsqueda de la tradición ritual y litúrgica antigua, que es una tradición que compartimos con las grandes religiones del mundo, la importancia del rito, que es tan fundamental tanto para los hebreos como para los musulmanes, incluso las antiguas tradiciones chamánicas. Nos diferenciamos también con Roma en que volvimos a la tradición ortodoxa del casamiento de los sacerdotes, ya que la Iglesia Católica Oriental permite el casamiento de los sacerdotes, y está en los evangelios, en Lucas concretamente escrito, que el Cristo visita a la suegra de Pedro. Pedro fue nuestro primer patriarca, nuestro primer papa, o sea que el primer hombre que fundó la iglesia era casado. Nosotros hemos vuelto a esa tradición. Tenemos otro punto importante de separación, que es el voto de trabajo, porque en nuestra iglesia en su origen era franciscana, o sea, no aceptamos dinero ni de la iglesia central en Polonia o en Francia, ni tampoco de ningún estado, ni tampoco de los fieles, sino que todos los sacerdotes y obispos trabajamos para mantener a nuestra capilla, a nuestra iglesia, a nuestra diócesis. Y la última gran diferencia, que es la que podría ser la más polémica, es que en los primeros años de este siglo los obispos mariavitas recibieron del Espíritu Santo el mensaje y el pedido de que se ordenaran mujeres sacerdotisas.
Es decir, que nuestra iglesia ha ordenado mujeres sacerdotisas antes que ninguna otra iglesia católica, antes que la anglicana, por supuesto. Ha muerto la última sacerdotisa o sacerdote María Vita, pero los obispos seguimos con el permiso para ordenar mujeres sacerdotes sin necesidad de consultar al Consejo de Ancianos, al Consejo de Obispos. ¿Dónde están ubicados ustedes geográficamente? La sede central está en Polonia, en una localidad que se llama Płock, Felicianow, y estamos divididos en 4 grandes vicariatos: el de Polonia con Europa Oriental, el de Europa Occidental, que también tiene representaciones en Norteamérica, el vicariato para África, que también llega a tener una misión en Jerusalén, y el vicariato para Sudamérica, que es el que yo represento como arzobispo, que toma desde las Islas Canarias hasta la Antártida. Usted muchas veces, no sé si es la localidad en donde habitualmente pasa, pero yo sé que usted tiene contacto con algunas, digamos, tribus o poblaciones indígenas que habitan en nuestro continente, en el sur de la Argentina, como los mapuches mismos, y que a veces encierran tanta sabiduría y que la civilización occidental, por decirlo de una forma, ha olvidado. Sí, es verdad. Tengo mucha relación con un pueblo indígena que se llama el pueblo araucano mapuche, porque nosotros tenemos una misión en el sur del territorio argentino, entre la provincia de Río Negro y Chubut, y así que viajo mucho por esa zona y tengo contacto con las chamanas de esa religión, que son sacerdotisas, se llaman machis, y he aprendido mucho de cómo el Espíritu Santo ha en esta gente traído sabiduría y discernimiento y luz, y les ha dado por tantos siglos la posibilidad de conocer la realidad. ¿No son católicos? No, por supuesto que no, y no creo que lo sean nunca, pero sí tenemos una cooperación muy rica, y eso implica anécdotas hermosas que podríamos contar en todo este programa, maravillosas. ¿Cómo cuál? A ver, ¿cuál recuerda? Por ejemplo, le cuento una muy divertida, que un día vino una machi a mi casa a pedirme que sacara de la casa de unos paisanos un espíritu de la naturaleza que llaman el chonchón. La chonchona es de tipo femenino. La chonchona es un espíritu de la naturaleza que se posa sobre una pequeña casa y va sacando la fuerza al hombre de la casa, de tal modo que el hombre no puede trabajar, no puede mantener a su esposa, no puede tener más hijos. Para la gente, para los indígenas, los hijos son el gran capital. Para el trabajo. Y para la continuación, para una ancianidad tranquila. Entonces se produce una gran angustia. Y esta machi había estado intentando sacar a la chonchona y no había forma con sus métodos. Entonces me vino a buscar. Y como nosotros hace un ratito que estábamos arreglando cómo iba a ser el programa, yo estuve de acuerdo, pero con la condición, le dije, de que me trajera una criatura para bautizar, que yo veía que se estaba por morir. Y me dijo que no había ningún inconveniente. Entonces yo fui y saqué, yo no la vi a la chonchona, por supuesto que no la vi, pero hice todo el exorcismo especial del Pontifical Romano para espíritus rebeldes no demoníacos. Y la chonchona parece que se fue. A las 2 semanas me vienen a buscar porque se había mudado la chonchona a una casa más hacia la cordillera. Y pasados los 4 meses, yo ya estaba llegando a Chile prácticamente. De casa en casa. Hasta que un día, habían pasado unos 7 meses, mi esposa cae enferma, y empiezo a sentir muy mal, y una tarde empiezo a escuchar sobre la casa, sobre el techo de la casa, en medio del bosque, un ruido muy desagradable. Recordé lo que me decía la machi, de que la chonchona hace uno de esos ruidos así. Yo no le di importancia, pasamos una noche muy mala, mi esposa seguía enferma. A la tarde siguiente, un día de mucho frío, mucho viento, vuelvo a escuchar ese grito terrible. Cuando salgo, es un grito desgarrador humano. Cuando salgo para ver de qué se trata y miro sobre el techo de la casa, vi algo aterrador, que creo que un demonio no es tan feo, y era la chonchona. Entonces yo fui a buscar a la machi, porque en casa de herrero, cuchillo de palo. Y bueno, entre los dos la sacamos, se me vino a casa.
Y ahí pude comprobar que nada de lo que dicen los pueblos de la sabiduría ancestral americana es mito y es leyenda, y que precisamente uno de los puntos de marginalidad más fuertes que atraviesan no es el de la pobreza, porque ellos saben cómo hacer que la tierra les permita la sobrevivencia, sino esa suerte de discriminación ideológica, de no admitir esa sabiduría ancestral que es absoluta y totalmente real. Esto que ocurrió con la chonchona, que pocos creen, pero que yo viví en carne propia y con verdadero terror, fue una demostración de Dios de que realmente estamos en una misma búsqueda, estamos en un mismo universo y estamos compartiendo un mismo sentir. De tal modo que yo no sé a qué adhiero, yo no sé si adhiero a esos movimientos indígenas revolucionarios, yo adhiero a ese espíritu mapuche que está vivo y que no va a morir nunca, aunque no queden mapuches, porque es algo que dieron ellos y que Dios va a permitir que hasta el fin de los tiempos siga alimentando al mundo y a la tierra. Usted está queriéndonos decir que la riqueza espiritual no tiene nada que ver con la riqueza material. No, funciona independiente, se vuelve, cobra, por ser precisamente espiritual, por ser de Dios, camina sola. Como dice el Evangelio, el Espíritu Santo sopla donde quiere, es decir, que tiene una autonomía, tiene una autonomía. Podrá venir un pueblo a colonizar y a destruir lo material y lo visible, pero hay un aspecto espiritual que no pueden destruir y que es vivo de por sí, y que aquel que tiene los ojos abiertos no puede dejar de penetrar y de entender, está vivo. ¿Todos los mariavitas son, digamos, tan amplios como usted, o en usted algunas cosas personales desde su formación, como viajes iniciáticos, como el contacto con otras culturas y con otras religiones, le ha permitido tener un universo más amplio? Yo creo que había que preguntar distinto. Yo creo que todos los católicos deberíamos ser así, porque católico significa universal. El católico es aquel que ve a Dios, que lo descubre en todo ser humano. Sea de la religión que sea, descubre esa chispa divina que hace que ese ser ante Dios sea único e irrepetible. Yo creo que lo que me ha hecho amplio no son los estudios, porque yo soy antropólogo recibido, pero he conocido otros colegas antropólogos que en cuanto están con el objeto de estudio, persona de tal cultura, hacen toda una capa de protección para no involucrarse afectivamente. Así que no creo que hayan sido los estudios, sino esta bendición de Dios de poder sentirme católico, ¿no? ¿Quién ha sido su mejor maestro? Mi mejor maestro sigue siendo el Señor Cristo, pero entre los seres humanos que siempre son imprescindibles, un monje del Monte Athos, que todavía está vivo y tiene... Esto queda en el norte de Grecia, es un conjunto de monasterios, y ha sido, y es todavía, entre los seres humanos, mi mejor maestro, de los humanos. El tema de la tradición oral, ¿es parte de los mariavistas o digo del conocimiento oral, no solamente el texto de la Biblia, sino un texto paralelo, digamos así, pero transmitido oralmente? Así como hay una sucesión apostólica, los sacerdotes tienen que ser ordenados por obispos, a su vez ordenados por obispos que vengan de la línea de Pedro, sin interrupción. La imposición de manos tiene que ser sin interrupción. También hay una sucesión magisterial, que es la de la enseñanza de lo sagrado por vía oral, y no puede darse por escrito. De tal modo que aún un libro sagrado como la Biblia puede enriquecerse en sus múltiples realidades a partir de ese estudio, de esa enseñanza oral que permite encontrar los secretos para descifrarlos. Le propongo una pausa. ¿Cómo no? El señor Claudio Paleca ya me conoce y sabe él que yo le puedo llegar a preguntar cosas insólitas, o tal vez expresar en voz alta lo que algún otro telespectador en este caso pueda estar pensando. Pero antes de llegar a esas preguntas que seguramente vendrán, quiero preguntarle si usted se considera alquimista. Sí, tuve la oportunidad de tener maestros cuando viví como monje que me enseñaron la ciencia sagrada de la alquimia, que en el cristianismo ha sido practicada por muchos
católicos, especialmente algunos muy famosos como Santo Tomás, su maestro San Alberto Magno, así que es mi trabajo, vivo de eso, soy alquimista. ¿Puede transmutarse usted mismo? No, le explico. La transmutación de uno mismo interior es un tema religioso. El trabajo espiritual es la transmutación para hacer de esta alma caída un puro oro divino. Eso es proceso maravilloso alquímico, lo podemos llamar mística o religión, y cada uno en su sistema, haciendo uso de su libertad, con la ayuda del Espíritu Santo lo elige. La alquimia que yo he aprendido es una alquimia que trabaja sobre la naturaleza, sobre la transformación de la naturaleza, a partir de este cuerpo que sí es naturaleza y a partir de toda sustancia, planta, que pueda ser elevada en su vibración. Hasta el oro. Hasta el oro para los metales, porque en todo metal, por más plomo que sea, hay una semilla oculta que puede salir a la luz, que está deseando salir a la luz y que cuando se manifiesta convierte a toda la sustancia en el oro que conocemos. De tal modo que para el alquimista el oro no es un mineral más, sino el máximo de ascenso o de capacidad vibracional de cualquier metal. Metales que se han quedado en esa capacidad de ascenso, se los puede ayudar en un laboratorio, generalmente con hornos que se llaman atanores. Fundamentalmente, eso no es difícil de hacer, pero fundamentalmente trabajamos, porque es lo más importante, en el tema de los medicamentos, trabajamos en el tema de los elixires, las tinturas, pero sí también tenemos los hornos. Así que he aprendido esa ciencia, que más que ciencia es un arte, porque consiste en aplicar por vía oral esos conocimientos que un maestro ha recibido y ha pasado a sus discípulos. ¿Usted puede pasarlo a sus discípulos? Sí, lo estamos haciendo en Buenos Aires desde hace 15 años y lo venimos haciendo en Montevideo desde hace 3 o 4, no recuerdo bien. Sí. Si algún discípulo enseñare a otro, si no es maestro, ¿pierde la posibilidad del conocimiento adquirido? Sí, porque estamos hablando no de sabiduría, sino de ciencia sagrada. De tal modo que en las ciencias sagradas se habla de etapas de ascenso que son iniciáticas. Como en el sacerdocio hay distintas ordenaciones, también en la ciencia hay distintos momentos. El discípulo pasa a ser adepto, de adepto se convierte en coronado, de coronado se convierte en maestro, puede enseñar y no perder el poder sobre el conocimiento, porque entre el maestro y el discípulo siempre hay una tercera instancia que es Dios, que lo está viendo todo. Hay seres humanos que se califican a sí mismos como agnósticos y otros como rotundamente ateos, y otros creyentes, obviamente, de distintas religiones. ¿Usted cree realmente que haya ateos o agnósticos? Sí, puedo admitir que haya personas que puedan lograr la autosuficiencia en esta vida. Eso no implica de que Dios no esté de todos modos dentro de ellos y los oriente hacia una luz, aunque no la llamen a Dios. Sí. No reconocer a Dios por parte de ese individuo no le quita a él la capacidad de que Dios esté cerca. No se la quita, porque existe lo que se llama la gracia gratuita, por la cual una persona que aunque no reconozca a Dios puede de todos modos obrar maravillas que él puede explicar como quiera desde su sistema ideológico, pero que pueden estar muchas veces llenas de divinidad. Toda persona en cualquier momento puede llegar a ser instrumento del Espíritu Santo. Lo ideal es ser consciente de esa maravilla, pero creo que de todos modos no existe la autosuficiencia total. Usted ha dicho que quererse a sí mismo es querer a Dios y querer al semejante, ¿o no? Yo últimamente no me quiero nada, que estoy aprendiendo a no quererme nada, pero sí creo, porque uno va distinguiendo qué es lo de uno y qué es lo que es de Dios en uno. Cuando usted dice no quererse, quiere decir que no va dejando de lado el individualismo. No quiero nada, cada vez me gusta menos todo lo que veo que está en mí que no es de Dios precisamente. ¿Cómo qué cosas? Todo. ¿Todo? No, todo no, pero como... Todos los días uno descubre situaciones en donde está obrando en forma autónoma y no guiándose por Dios, por su propia voluntad y no por la voluntad divina.
todos los días uno descubre que ha pecado, que ha errado, que no ha sido lo suficientemente generoso o bondadoso con los demás. Si a usted le pasa, monseñor, al resto de la gente... Nos pasa a todos, nos pasa a todos. ¿Más, o no? Nos pasa a todos. Por lo igual. que pasa es que la vida espiritual tiene sus etapas. También recuerdo haber vivido una larga luna de miel con el Señor, en donde... no le voy a decir que me sentía perfecto, pero sentía que sin haber hecho nada me daba de más. Y ahora quiero devolverle todo lo que me ha dado, intentando ser un poquito mejor cada día. Y siento que es tan grande su perfección que se hace difícil. ¿No hay peligro de caer en la demencia en ese sentido? Yo creo Exigirse que yo al único que llamo demencia es a vivir en este mundo sin Dios. A todo lo demás lo llamo experiencia, lo llamo crecimiento, lo llamo prueba, lo puedo llamar noche oscura. Al único que llamo demencia es al progreso, a la técnica actual, a este mundo tecnofrénico. Usted sabe muy bien que hasta hace 100 años atrás no existían prácticamente casos de psicosis preocupantes. El mismo Freud trabajó prácticamente sobre la neurosis, que era un verdadero problema en su época, pero poco y nada hizo sobre la psicosis, porque si bien se daban ciertos casos, era un problema fundamentalmente urbano que venía de la mano con el desarrollo industrial, y hoy en día toda situación psicótica se puede decir que es debida a la problemática sociocultural que se está viviendo. ¿Como los ataques de pánico, por ejemplo? Los ataques de pánico, como que están tan de moda, el panic attack, que es algo terrible, que hace 30 años no existía y que están totalmente relacionados con el modo de vida urbana. Usted habla de espacios sociófugos. Siempre, sí. ¿Y qué es eso? Para Espacio sociófugo es lo que en la antigüedad, en la tradición de la cosmología, se llamaba páramo. Son lugares en donde el individuo siente que no logra tener una pertenencia, donde siempre está como en falta, donde siempre tiene que estar mostrando la cédula de identidad porque puede llegar a estar en error, cometiendo un error. Son espacios que son para nadie. Pero usted recién decía que a veces le pasa a usted también, ¿o es algo diferente? No, sí me pasa porque vivo en este mundo, transito este mundo y veo cómo se están convirtiendo los lugares en espacios de ese estilo. Incluso cómo el páramo ha penetrado en las casas, de tal modo que, sin pretender criticar a nadie, lo que antes era el diálogo familiar se ha convertido en una especie de psicosis autista, que consiste en ver un vidrio rectangular iluminado que proyecta imágenes. ¿Usted cree que hay el diálogo. Diferentes espacios? Sí, creo digamos, que sí. el que percibimos y otro espacio que no percibimos. Todo es una sola continuidad. Yo puedo elegir estar en el páramo, estar en el infierno en esta vida o atraer el paraíso. No, son reales y concretos. ¿Y estar afuera? Son internos y externos. Existe el paraíso y puede estar externamente, puedo hacer un trabajo espiritual en las ciencias sagradas, en la cosmología se trabaja con técnicas concretas para que ese espacio real y concreto que se llama el paraíso venga a mí y tome todo el entorno y lo modifique. Cuando Pálega se siente mal, ¿pide ir a ese lugar? A veces sí, a veces no, porque creo que con el sufrimiento también se crece. O sea que no lo utilizo como una vía de escape de la realidad. A veces sí, a veces no, depende de las circunstancias. Creo que tengo que compartir una cruz con todos los de mi generación. Me siento muy agradecido a Dios de vivir en esta época y no en otra, porque la considero realmente fundamental para toda la historia de la salvación, y quiero estar muy atento a todo lo que veo, a todo lo que sutilmente se muestra, pero cuesta a veces descifrar o encontrar, ¿no? Me lleva de la mano a preguntarle su concepción del tiempo. La Vulgata dice en el Apocalipsis, en un versículo, apresura el tiempo, como una orden. Y es lo que estamos viendo, cómo el tiempo se apresura. Nosotros tenemos un tiempo cronológico, monseñor. Hablo de ese. De los relojes, el convencional. Se está gastando.
a tal punto que todavía... Pero una hora en su reloj es una hora en mi reloj. Sí, pero es una sensación simplemente, porque el tiempo como magnitud es una criatura viviente. Se mueve más rápido todo, pero parece una hora, sin embargo no es una hora. Usted está ahora en agosto y dentro de un ratito más está en diciembre. No es lo mismo lo que le ocurría hace 30 años atrás, en donde usted llegaba a diciembre sintiendo desde el diciembre anterior había ocurrido o pasado una eternidad. Y eso no es personal, el tiempo se está colectivo. agotando cada vez mucho más rápido. Es como si se abriera un dique cada vez más fuerte. Al principio el tiempo gotea, de tal modo que los primeros hombres en esta tierra vivían más de 200, 300 años, es bíblico, pero últimamente el tiempo está ya fisurando la pared de esta realidad y está cayendo en cascada, a tal punto de que se ha montado toda una industria casi demoníaca para frenarlo. Cirugía estética, en fin, una cantidad de cosas fuertes, pero el tiempo se agota vertiginosamente. Pero cuando el hombre ha alcanzado ser más longevo, sí. Monseñor, ¿eso también es demoníaco? Yo no sé... Digo, en cuanto a la medicina y los avances. No sé cuál es la calidad espiritual de esa longevidad. Si tengo que vivir 30 años más para estar lejos de la verdad, prefiero no tener longevidad. Me acuerdo, estaba hoy viendo un trabajo muy hermoso de un hombre del Renacimiento que murió a los 31 años, Pico de la Mirandola, que dejó una obra maravillosa. Y murió a los 31 años, y la mayoría de los que lo han estudiado suponen de que si hubiese vivido más, aunque en esa época la expectativa de vida podía llegar hasta 50, 45, bien cuidado, 50, no hubiera hecho una obra mucho mayor que la que logró, un verdadero místico. Así que yo creo que no sé de qué sirve la ampliación de la vida cuando Dios no la acompaña. Hay una concepción del tiempo cronológico, dijimos, sí. ¿Y hay otra? ¿Puede haber otra? No, el tiempo es una cosa que ocurre solamente en esta tierra. En cuanto usted entra en el paraíso, entra en un laboratorio alquímico, entra en la eternidad. El espacio se modifica también porque se vuelve un espacio cualificado, en donde se dan signos constantes de la presencia divina. Y en donde está la presencia divina, el espacio tiene que retirarse. Solo en la tierra contamos con el tiempo, y hay solo un tiempo, el cronológico, el cual estamos agotando rápidamente, y es voluntad de los cielos que así sea. Usted habla del final de los tiempos. Sí, claro, hablo del final de los tiempos, que también hablamos de un tiempo biológico, que podemos observar en el crecimiento, desarrollo de una criatura. Todos esos tiempos que ahora se hablan, los tiempos psicológicos, están todos en realidad de la mano del tiempo cronológico. Él un poco los conduce y dirige a todos. El fin de los tiempos no alude, como sabemos los que leemos mucho el Apocalipsis, al fin del mundo, sino al fin del tiempo. Cuando hayamos agotado el tiempo, que ya estamos a punto, vendrá una tierra nueva. Va a descender, según dicen los libros santos, el Apocalipsis, la Jerusalén celestial, y estaremos cara a cara con el Señor. Así que para mí no es un signo angustiante esto de lo que estamos haciendo, de cada vez gastar más y más el tiempo. Podríamos haberlo evitado, podríamos haber ido más despacio, pero bueno, es la voluntad de Dios que así sea, y estamos en las, yo diría, ya en los entierros del tiempo cronológico. Que no es el final de esta tierra para tierra, nada. ¿Y de la humanidad? No, menos porque los hombres somos seres eternos. Es decir, somos concebidos como los ángeles eternos, tenemos un espíritu y un alma, y aunque dejemos este cuerpo por un tiempo, también se nos ha prometido cuerpo carnal glorioso. Por eso en el credo rezamos por la resurrección de la carne, o sea, somos eternos. Para terminar este bloque, en este final de los tiempos, ¿se salvan solo los creyentes? No, se salva la humanidad. Vamos a una pausa. Que Dios ama.
Señor Claudio Páleca, hace unos instantes hablábamos de la existencia de gente que no cree en Dios y que no cree en el alma, que se considera a sí misma agnóstica o atea. Pero yo creo que hasta ellos, hasta los más convencidos y realmente sinceros convencidos de esto, llegan también al convencimiento que más allá del cuerpo existe algo más, ¿no? Yo no sé si lo llamarán espíritu o alma. Eso es ya considerar al individuo en una trascendencia más allá de lo físico. Claro. Aunque sea ateo, digo, no sé si es medio compleja mi pregunta, ¿no? Sí, yo creo un poquito captarla. Yo creo que nadie es ateo porque sí. Yo creo que hay todo un proceso social y político que busca que esta circunstancia se dé en un ser humano. Porque un ser humano, por más que hable concretamente de la inexistencia de Dios, lo percibe, lo siente, hay dolor espiritual que supera lo psíquico, hay alegrías que superan a lo psíquico, hay momentos que son inexplicables, hay situaciones que son más allá de la casualidad. Y contaba hace un rato el tema concreto de que el Señor decía, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque la criatura ve la realidad, y el que ve la realidad ve a Dios. Luego el proceso educativo, el proceso que es moderno, porque no tiene muchos años, creemos que la escuela es eterna, pero se inventó con la revolución industrial, hace que la criatura vaya cerrándose en sus capacidades, en sus zonas de percepción, en sus plexos, en esa parte donde el cuerpo conecta directamente con el espíritu y con el alma, y se produzca una represión, como hay otras represiones psicológicas, de todas estas potencias espirituales. De tal modo que la persona crece y cree que es atea, pero no es atea, ha sido obligada a sentir así, porque si bien ahora se habla de sectas que hacen lavaje de cerebro, y que las hay sin duda, eso es cierto, todo proceso de endoculturación implica un abandonar cosas para tomar otras. O sea que en todo sistema educativo hay, nos guste o no nos guste, que desechar cosas para tomar otras, es decir, hay un cierto lavaje de potencias, un cierto lavaje de cerebro. Y lo que es muy característico en nuestra enseñanza es esta cosa de prohibirle a la criatura a una determinada edad la posibilidad de la trascendencia. Lo hablábamos en una oportunidad. A veces yo doy seminarios y doy técnicas que concretamente sirven para que una persona se ponga en contacto con su ángel, o para que vea con estos ojos al ángel de la guarda. Y hay una cierta resistencia, un cierto temor, incluso un deseo de que no ocurra. Pero si uno va a una criatura sin pagar un seminario, sin necesidad de que la criatura escuche a un obispo hablando de ángeles, y le dice a la criatura, tú tienes un ángel al lado, y para que tu ángel te dé signos, se manifieste y haga una amistad contigo, lo único que tienes que hacer es todos los días saludarlo, incorporarlo como una realidad, y en muy poquitito tiempo, en muy pocos días, él va a estar, él se va a presentar, él va a ser realmente una realidad concreta, un amigo concreto al que le vas a poder pedir auxilio, le vas a poder pedir discernimiento, le vas a poder pedir consejo. ¿Eso no es inducción? No, para nada, porque la criatura escucha esto 5 minutos, lo incorpora y automáticamente ya está en su vida cotidiana. Todas las personas tienen... Inducción es obligar a una criatura desde los 5 años hasta los 25 a pensar racionalmente, en un modo único en que el psiquismo o el alma se puede expresar, cuando sabemos que hay 4 modos de ver la realidad. El racional, hay un modo de ver la realidad más profundo, en donde uno ve que todo es una totalidad, que todo está interconectado, que esto de acá, en este momento, no es una casualidad. Hay un modo mucho más profundo, que es ver en esto una voluntad de Dios, y hay otra cosa mucho más profunda, que es la posibilidad de que yo pueda, a partir de esta instancia, conocer el Dios maravilloso a partir de conocerla a usted. Y a la inversa, es decir, que todo me proyecta a cosas más fuertes, pero este trabajo del alma queda reprimido en la escuela primaria al primer momento, que es el racional, mientras que en todas las grandes sociedades, las sabias, como los mapuches, los hebreos, los musulmanes, los cristianos, los hindúes, llegan hasta ese 4º nivel de percepción de la realidad.
quiere conocer qué piensa alguna gente nuestra sobre todo esto, los ángeles, la espiritualidad. Adelante. ¿Crees que se acerca el fin de los tiempos, como muchos dicen? No, la verdad no creo que se acerque el fin de los tiempos. Sí, estamos cerca. Mira, yo no sé si estamos en el fin de los tiempos, pero algunas condiciones de lo que se dice en la Biblia se da. ¿Como fin? No creo. Esto va a seguir. O va a reventar, pero no por el fin de los tiempos. Va a reventar porque nosotros estamos destruyendo. Momentos difíciles estamos pasando, pero no es para tanto. No sé si será el apocalipsis, pero que como que los sucesos se suceden más rápidamente, ¿verdad? Yo creo que estamos en el fin, que pronto Cristo regresa a buscar a los que están preparados, a los que están en santidad, porque solo esos van a ser arrebatados, para que no queden en la gran tribulación que va a venir sobre este mundo. Este mundo va a ser destruido con fuego. Y los que queden ya no van a tener posibilidad, muy difícil de salvarse, porque van a ser marcados los que acepten ser marcados con la marca del anticristo, que es el 666, esos no van a estar condenados ya porque están contra Cristo. No, de ninguna manera. Es un absurdo. Cuando llegaba el año 1000, entró también en toda Europa una psicosis de suicidios, de que cambiaba todo, y no fue así. Al contrario, pienso que todo el futuro va a ser mucho mejor. El apocalipsis ya estamos al final, ya se ha cumplido todo. El apocalipsis, en alguna manera, lo estamos viviendo siempre, ¿no? Pero como fin del mundo tampoco. A mí no me da miedo porque yo estoy preparándome para la venida de Cristo, pero tengo temor de los que quedan. Me da pena, me da dolor, sufrimiento de mi familia, de todos los hermanos que van a quedar que no han aceptado a Cristo. ¿Los ángeles crees? Sí, Los Ángeles sí, tenemos algo por ahí que anda pululando y que nos ve, pero no sé. Puede ser que hay gente que cree en el ángel de la guarda, ¿no? Pero yo, la verdad, no. Puede ser que haya angelitos. ¿No viste la película Wim Wenders, la de Los Ángeles? Bueno, no sé, me pareció que son algo que está ahí, no importa que es Dios o quien sea, son unos personajes que polulan y están por ahí en cada uno de nosotros. Hasta no verlo, no creo. Varios comentarios seguramente, porque Sí. aquí se tocaron varios temas, ¿no? Me gustó el final, hasta no verlo no creo, que fue la misma reacción de un discípulo del Cristo, Tomás. Hasta que yo no toque al maestro no voy a creer. Aparece el maestro y le dice, Tomás, toca este cuerpo, ¿no? Porque hay dos modos de llegar al Señor, por la fe, que es el que el Señor prefiere, y por la evidencia concreta. Y creo que las dos formas son perfectas. Así que este señor no me parece muy alejado de la realidad al estar pidiéndole a Dios evidencia. Los ángeles, aquellos que no creen en ellos, igual tiene cada uno un ángel según su... Todos tienen ángel, crean o no crean en él. Lo que pasa es que, ¿cómo hacemos para que los que no crean se tomen el tiempo suficiente como para comenzar un diálogo al principio mudo con eso, como decía este señor, que pulula por ahí, que él lo percibe perfectamente, tomarse ese tiempo para estar con esta presencia que al principio no se le va a manifestar. Hasta que no tenga la certeza el ángel de que se está obrando con sed, con deseo de conocimiento. Ahora, si todos tenemos ángeles, Sí. ¿y cómo se explican entonces los accidentes, las enfermedades? Que el hecho que todos tengamos ángeles no quiere decir, primero, que los ángeles sean especialistas en la lucha contra el mal, porque los ángeles de la guarda no pertenecen al coro de las potestades, que son los ángeles que luchan contra el demonio. No significa que el ángel pueda a veces evitar ciertos ataques del demonio, los evita muchos, pero no todos, porque el ángel es ángel de la guarda, pero fundamentalmente es un ángel que respeta mi libre albedrío. O sea que también hay muchas veces en que hay accidentes que, aunque yo quiero creer que no, los provoco, consciente, preconsciente o inconscientemente. Yo creo que nosotros provocamos por lo menos el 70% de los accidentes que nos ocurren. Y el ángel de la guarda no puede intervenir contra esa libertad nuestra de pretender ser masoquista. ¿También, digamos, armamos o somos responsables de nuestras enfermedades? Un poco sí, un poco sí. Sí, un poco sí. Yo lo tomaría como una posibilidad, porque no es que somos poquita cosa que nos mueven fuerzas terribles, no somos seres de mucha fuerza. Los demonios tienen que hacer un gran trabajo para tirar abajo un ser humano,
finalmente muchos lo logran, pero hay veces en que también desde nuestra alma y si no desde nuestro psiquismo manejamos a nuestro cuerpo para que él se enferme, sí, por supuesto. Sí. ¿El demonio qué es para usted? Es un ángel caído que se reveló al Señor en el principio de los tiempos cuando vio que esa creación maravillosa, que se llamaba paraíso, no estaba reservada a los ángeles, sino a algo todavía más grande que los ángeles, que poseía algo que los ángeles no tenían, que es el alma, y que no pudo soportar ser un personaje secundario en la historia de la creación. ¿Cómo puede estar actuando? Luzbel cayó bajo los infiernos, fue castigado y actúa fundamentalmente por la energía que le brindan ciertas personas desde la tierra que hacen que él pueda venir, es decir, brujos, sacerdotes demoníacos, a los cuales la Iglesia actualmente, no sé por qué motivo, no lo llegó a comprender, no hace referencia o no quiere hablar, pero existe concretamente una Iglesia de Satanás, es mundial, a veces disfrazada, a veces en forma directa. Coincido con lo que dice la señora, de que estamos viviendo épocas muy terribles, que están preparándose cosas muy feas. Veo la cosa con un optimismo distinto también. La visión de la señora que hemos escuchado, yo diría que coincide un 70% con mi visión, y creo que el demonio va a ser vencido, pero que en este momento se anticipa una entrada del anticristo que va a resolver muchos de los problemas que tenemos actualmente los seres humanos, por lo cual mucha gente engañada va a creer en él. Porque hay una cosa que me hace reflexionar. Por ejemplo, en momentos de caos o momentos como el que estamos viviendo, que todo el mundo presiente o vive en crisis, cambio, el tiempo, la inestabilidad, la insatisfacción, el materialismo. Pero también en forma creciente, en ese caos, podríamos decir, surge la necesidad de mayor espiritualidad, también de muchos charlatanes en este fin de siglo y principio de milenio. Falsos profetas. Claro, falsos maestros. Pero también de una búsqueda más espiritual, como la New Age o cosas similares. Eso no es contradictorio, es decir, en pleno caos que aparezca la necesidad del ser humano de recurrir a otros aspectos de su integridad que estuvo durante un tiempo dormido, adormecido, dejado de lado. Eso es una maravilla. Es posible que traiga riesgos, es posible que no todo lo de la nueva era sea a fondo, vaya a fondo. Es posible que en la nueva era se toquen cosas por arriba y que eso haga que mucha gente se confunda. Que sea una moda pero también, ¿no? Es posible, como en el tema de Los Ángeles, que haya gente que tenga la oportunidad de hacer dinero, pero lo que sí es cierto es que la nueva era no surge primero como un tema económico, como una campaña publicitaria, sino como lo que usted concretamente define. En un momento tal como el que se vive, algo pide acercarse a la verdad que lo trasciende todo. Y precisamente por eso mismo surgen estos movimientos, que por supuesto yo no los comparto en el sentido de que no formaría parte de ellos, porque vengo de una corriente que es tradicional y que ha dicho todo, ya lo ha dicho todo, porque todo se puede rastrear en la tradición cristiana, pero considero que hay buena intención en la mayoría de las personas que se lanzan a una aventura espiritual con las pocas puertas que en este momento se abren, porque también convengamos en reconocer de que hay pocas oportunidades para que las personas lleguen a la verdad. Todavía hay grandes tradiciones religiosas que continúan en el hermetismo en cuanto que toman muy pocos discípulos, y desprecian a una gran cantidad de gente que estaría capacitada. Tienen su razón de hacerlo, no lo niego, pero la Iglesia tiene una responsabilidad muy grande a ese nivel y tiene que abrirse. Tiene mucho miedo a la ciencia académica, a la crítica de las ciencias físicas y biológicas actuales. La postulación del ángel de la guarda, por ejemplo, ya es un tema que la Iglesia se guarda de hablar.